Internacional con la periodista Antonia Laborde. Ella es corresponsal del país en Washington para que nos explique todo lo que está ocurriendo en torno a esta red de pederastas que están denunciando desde Pensilvania. Frente a qué estamos, más de cientos de niños que fueron abusados, que se está debatiendo mucho en los Estados Unidos. Bueno, esto más la lucha también que trae Trump contra la prensa, pero esta información es delicada y la quisimos retomar para analizarla, qué es lo que está ocurriendo por allá. Antonia, buenos días, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, efectivamente se ha producido un sismo eclesial el martes luego de que se publicara un informe que se investigó durante 2 años en el estado de Pensilvania sobre los últimos 70 años, las últimas 7 décadas del comportamiento que han tenido curas pedrastras. Lamentablemente muchos de ellos ya fallecidos, pero sí se logró identificar que más de 300 tuvieron un comportamiento de abuso sexual. En el informe se especifica que son 1000 niños, pero luego aclaran que entre los casos perdidos y los que seguramente no se atrevieron a denunciar, podrían ser miles de víctimas infantiles que sufrieron los abusos de parte de estos sacerdotes. Y bueno, esta información la entregó el gran jurado, que es un jurado previo al juicio. Este gran jurado se encarga de actuar como su investigación ayuda a determinar las imputaciones, pero ahora luego pueden venir juicios civiles en el fondo. ¿Desde cuándo está pasando esta situación? Bueno, desde hace 70 años es la investigación. También claro, la investigación abarca 70 años. Esto nos hace recordar el caso de Boston, que se hizo muy conocido por la película The Spotlight. Ajá. Que la primera investigación arrojaba 86 sacerdotes que abarcaban 30 años. Esta investigación, que es la más exhaustiva que se ha hecho en Estados Unidos respecto a abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, abarca 300 sacerdotes en 70 años. 70 años. Y bueno, generalmente, como pasó con el Boston Globe, funcionan como bolas de nieve. Cuando se destapa la olla, suelen aparecer nuevos casos y nuevas víctimas que se atreven a hablar porque ven que no están solas. Así que hay que ver cuáles son las repercusiones que tendrá la investigación. Una investigación entonces de 70 años, 300 sacerdotes, en verdad que, fíjese usted, y se comprueba cómo allá la justicia en Estados Unidos pues no pierde vigencia, como por ejemplo lo que analizamos aquí, el caso de Kiki Camarena, haciendo un paralelismo con la llegada de Manuel Bartlett. Veo que aquí 70 años investigando, 300 sacerdotes. ¿Era una red o eran casos aislados? Era red en algunos casos, y en otros casos son aislados. Se ve que lo que sí funcionaba sistemáticamente era un sistema de encubrimiento. Aquí hubo veces que sacerdotes confesaron sus, entre comillas, pecados para ellos a los obispos, y los obispos agradecían la sinceridad, les decían que trabajaran para evitar caer en la tentación, que siguieran fuertes, pero de hecho había una especie de 6 mandamientos de cómo abordar los casos de abuso. Decían: jamás hablen de violaciones, hablen de malos comportamientos, victimicen al agresor, o sea, transformando al sacerdote como una víctima en el relato en vez de... estamos hablando de casos de violaciones, de embarazos no deseados, incluso en jóvenes de 13 años, donde los sacerdotes asesoraban, o sea, los protegían la cadena importante de la Iglesia para que no se dieran a conocer los abusos. De hecho, se habla que lo principal no era ayudar a los niños, sino evitar el escándalo. Eso es lo que dijo el fiscal cuando entregó el informe. ¿Pero puedes repetir cuántos niños fueron abusados? Se identificaron más de 1000 en el informe, pero como te digo, los investigadores hablan de que, sumando los casos de niños que seguramente no se atrevieron a hablar y los que se perdieron en el camino, porque es una investigación que abarca los últimos 70 años, se podría hablar de miles de víctimas infantiles. ¿Pero los confirmados entonces son 1000? Los confirmados son más de 1000, dice el informe. No dice... Sí. ¿Quién dio a conocer
este delito, esta red, de cómo operaban, Antonia? ¿Cómo fue que se dio a conocer? Bueno, la Corte Suprema de Pensilvania es la que publica el informe, pero como te mencionaba, este gran jurado que funciona, que actúa para determinar las imputaciones, que es previo al juicio, es el que hizo la investigación. O sea, la Corte Suprema es la que lo determina y de hecho se retrasó un poco la publicación porque hubo religiosos que intentaron impedirla, también querían que no apareciera su nombre, hubo una serie de intentos de retrasarla o negarla absolutamente, pero finalmente la Corte Suprema decidió que era necesario publicarla y que diera la luz. ¿Estos niños son de Pensilvania, nomás, o de todo Estados Unidos? Son solo de Pensilvania y de hecho son de 6 de las 8 diócesis que hay en Pensilvania. En Pittsburgh, por ejemplo, la diócesis que más sacerdotes tenía acusados, contaba con 99 sacerdotes acusados de estos 300, o sea, un tercio casi de los sacerdotes identificados como abusadores sexuales estaban en Pittsburgh, donde se encuentra actualmente mi compañera Amanda Marx, que está cubriendo la noticia de este terreno. Bien, pues, ¿y qué va, pues, de alguna manera a suceder después de esto? ¿Qué sigue? ¿Ya se identificaron a los padres? No sé, podrían ser a juicio, imagino, algunos ya no están, obvio, son las víctimas las que confesaron, es decir, las que, me imagino, ayudaron a todo esto. ¿Qué es lo que sigue en el proceso legal, Antonio? Bueno, ahora hay que, claro, seguir la pista de los sacerdotes que siguen vivos, como explicaba el anuncio. Muchos o ya están muertos o han prescrito los casos, así que buscar que se pueda hacer justicia con lo que queda. También estos niños hoy día, o sea, al haber ocurrido hace 70 años, ya son personas adultas bastante mayores. Hay que esperar el juicio con los acusados que todavía están vigentes y que se puede abrir un caso. Bien, pues muy interesante. Le daremos seguimiento a Antonia Laborde, corresponsal internacional del país en Washington, en Estados Unidos. Por lo pronto ahí está y exacto, recuerda pues lo de Spotlight, lo que pasó en Boston y ahora esta red en Pensilvania, con sede en Pittsburgh y las implicaciones que tiene. Muchas gracias, Antonia. Bueno, muchas gracias a ti, que estén bien. Nuevamente Antonia Laborde del país de Adiós. España. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted desde su casa, desde cualquier parte que usted nos puede ver, de 6 a 9 hora Hermosillo, de 8 a 11 hora de la Ciudad de México. Este noticiero independiente, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone, en Google Play para su Android, o estamos en proyectopuente.com.mx. Allá la justicia, sí, allá no caduca. Lo ha dicho aquí Dolly Esteves, como pues, los casos se pueden abrir en Estados Unidos dependiendo del interés de la autoridad, y más de 300 son muchísimos. Esta red de sacerdotes que abusó de más de 1000 niños, qué terrible. Imagínese usted ahí las imágenes o cómo se ha de sentir la gente ahora que les llega, o pues que de alguna manera sí les llegó la justicia a algunos, pero aunque pues algunos sacerdotes no están ya vivos, otros están pues huyendo, no sé, esto todavía apenas se va a empezar a escribir. Vámonos con más información, Renergy.